Relaciones entre Panamá y los Estados Unidos. 1. Universidad de Panamá. Centro Regional Universitario de Colón. Facultad de Ciencias de la Educación. Asignatura: Historia de las relaciones entre Panamá y Estados Unidos, parte 1. Profesor facilitador: Magister José Ángel Martínez Flores. Estudiantes de la licenciatura en Educación Preescolar: mi compañera Irenis Cárdenas y mi persona Maritza Chaverra. El expansionismo norteamericano. La expansión territorial es una de las características más importantes del desarrollo histórico de los Estados Unidos. En sus primeros 100 años de vida, la nación norteamericana experimentó un impresionante crecimiento territorial. Las 13 colonias originales se expandieron hasta convertirse en un país atrapado por 2 océanos. Como veremos, este fue un proceso complejo que se dio a través de la anexión, compra y conquista de nuevos territorios. Es necesario aclarar que la expansión territorial norteamericana fue algo más que un simple proceso de crecimiento territorial, pues estuvo asociada a elementos de tipo cultural, político, ideológico, racial y estratégico. El expansionismo es un elemento vital en la historia de los Estados Unidos, presente desde el mismo momento de la fundación de las primeras 13 colonias británicas en Norteamérica. Este fue considerado un elemento esencial en los primeros 100 años de historia de los Estados Unidos como nación independiente, ya que se veía no solo como algo económica y geopolíticamente necesario, sino también como una expresión de la esencia nacional norteamericana. No debemos olvidar que la fundación de las 13 colonias que dieron vida a los Estados Unidos formó parte de un proceso histórico más amplio. La expansión europea de los siglos XVI y XVII. Durante este periodo, las principales naciones de Europa Occidental se lanzaron a explorar y conquistar, dando forma a vastos imperios en Asia y América. Una de esas naciones fue Inglaterra, metrópoli de las 13 colonias norteamericanas. Es por ello que el expansionismo norteamericano puede ser considerado hasta cierta forma una extensión del imperialismo inglés. Los Estados Unidos experimentaron dos tipos de expansión en su historia: la continental y la extracontinental. La primera es la expansión territorial contigua, es decir, en terrenos adyacentes a los Estados Unidos. Esta fue vista como algo natural y justificado, pues se ocupaba terreno que se consideraba vacío o habitado por pueblos inferiores. La llamada expansión extracontinental se dio a finales del siglo XIX y llevó a los norteamericanos a trascender los límites del continente americano para adquirir territorios alejados de los Estados Unidos, como Hawái, Guam y las Filipinas. Esta provocó una fuerte oposición y un intenso debate en torno a la naturaleza misma de la nación norteamericana, pues muchos le consideraron contraria a la tradición y a las instituciones políticas de los Estados Unidos. El Tratado de París, de 1783. El primer crecimiento territorial de los Estados Unidos se dio en el mismo momento de alcanzar su independencia, en 1783. Norteamericanos y británicos llegaron a un acuerdo por el cual
Gran Bretaña reconoció la independencia de las 13 colonias y se fijaron los límites geográficos de esta nueva nación. En el Tratado de París, las fronteras de la joven república fueron definidas de la siguiente forma: al norte, los Grandes Lagos; al oeste, el río Mississippi; y al sur, el paralelo 31. Con ello, la joven república duplicó su territorio. La compra de Luisiana. La República estadounidense nace en el medio de un periodo muy convulso de la historia de la humanidad, el periodo de las revoluciones atlánticas. Entre 1789 y 1824, el mundo atlántico vivió una etapa de gran violencia e inestabilidad política producida por el estallido de varias revoluciones sociopolíticas, como la Revolución Francesa, guerras napoleónicas, Revolución Haitiana, guerras de independencia en Hispanoamérica, entre otras. Estas revoluciones tuvieron un impacto severo en las relaciones exteriores de los Estados Unidos y en su proceso de expansión territorial. Para el año 1801, Europa disfrutaba de un raro periodo de paz. Aprovechando esta situación, Napoleón Bonaparte obligó a España a cederle a Francia el territorio de Luisiana. Con ello, el emperador francés buscaba crear un imperio americano usando como base la colonia francesa de Saint-Domingue, Haití. Luisiana era una amplia extensión de tierra al oeste de los Estados Unidos, en donde se encuentran ríos muy importantes para la transportación. La compra de Luisiana representó un problema moral y político para el presidente Jefferson, pues este era un defensor de la interpretación estricta de la Constitución estadounidense. Jefferson pensaba que la Constitución no autorizaba la adquisición de territorios, por lo que la compra de Luisiana podía ser inconstitucional. A pesar de sus reservas constitucionales, el presidente adoptó una posición pragmática y apoyó la compra de Luisiana. Para entender por qué Jefferson hizo esto, es necesario enfocar su visión de la política exterior y del expansionismo norteamericano. Jefferson era el más claro y ferviente defensor del expansionismo entre fundadores de la nación norteamericana. Este tenía un proyecto expansionista muy ambicioso que pretendía lograr de forma pacífica. La doctrina Monroe. El fin de la era de las revoluciones atlánticas, a principios de la década de 1820, generó nuevas preocupaciones en los Estados Unidos. Los líderes estadounidenses vieron con recelo los acontecimientos en Europa, donde las fuerzas más conservadoras controlaban los principales reinos e imperiaba un ambiente represivo y extremadamente reaccionario. El principal temor de los norteamericanos era la posibilidad de una intervención europea para restablecer el control español en sus colonias americanas. A los británicos también les preocupaba tal contingencia y tantearon la posibilidad de una alianza con los Estados Unidos. La propuesta británica provocó un gran debate entre miembros de la administración del presidente James Monroe. El secretario de Estado, John Quincy Adams, desconfiaba de los británicos y temía que cualquier compromiso con estos pudiese limitar las posibilidades de expansión norteamericana. Adams temía la posibilidad de una intervención europea en América, pero estaba seguro de que de darse tal intervención, Gran Bretaña se opondría de todas maneras para defender sus intereses, sobre todo comerciales. Los argumentos de Adams influyeron en la posición del presidente Monroe,
quien rechazó la alianza con los británicos. El 2 de diciembre de 1823, Monroe leyó un importante mensaje ante el Congreso. Parte del contenido de este mensaje pasaría a ser conocido como la Doctrina Monroe. En su mensaje, Monroe enfatizó la singularidad de los Estados Unidos y definió el llamado principio de la no colonización, es decir, el rechazo norteamericano a la colonización, recolonización y o transferencia de territorios americanos. Además, Adams estableció una política de exclusión de Europa de los asuntos americanos y definió así las ideas principales de la doctrina Monroe. Las palabras de Monroe constituyeron una declaración formal de que los Estados Unidos pretendían convertirse en el poder dominante en el hemisferio occidental. Era necesario saber y aclarar que la doctrina Monroe fue una fanfarronada, porque en el 1823 los Estados Unidos no tenían el poderío para hacerla cumplir. Sin embargo, esta doctrina será una de las piedras angulares en la política exterior norteamericana en América Latina hasta finales del siglo XX y una de las bases ideológicas del expansionismo norteamericano. El destino manifiesto. John Sullivan. En 1839, el periodista norteamericano John Sullivan escribió un artículo periodístico justificando la expansión territorial de los Estados Unidos. Según O'Sullivan, los Estados Unidos era un pueblo escogido por Dios y destinado a expandirse a lo largo de América del Norte. Para O'Sullivan, la expansión no era una opción, sino un destino que estos no podían renunciar ni evitar, porque estarían rechazando la voluntad de Dios. Sullivan también creía que los norteamericanos tenían una misión de cumplir: extender la libertad y la democracia y ayudar a las razas inferiores. Las ideas de Sullivan no eran nuevas, pero llegaron en un momento de gran agitación nacionalista y expansionista en la historia de los Estados Unidos. Estas fueron adoptadas bajo una frase que el propio Sullivan acuñó: el destino manifiesto, y se convirtieron en una justificación básica del expansionismo norteamericano. La idea del destino manifiesto estaba enraizada en la visión de los Estados Unidos como una nación excepcional destinada a civilizar a los pueblos atrasados. Y expandir la libertad por el mundo. Es decir, en una visión mesiánica y mística que veía en la expansión norteamericana la expresión de la voluntad de Dios. Esta estaba también basada en un concepto claramente racista, que dividía a los seres humanos en razas superiores e inferiores. De ahí que se pensara que el deber de las razas superiores era ayudar a las inferiores. Como miembros de una raza superior, los anglosajones, los norteamericanos, debían cumplir con su deber y misión. La anexión de Oregón. Como sabemos, en 1819 los Estados Unidos y la Gran Bretaña acordaron ocupar de forma conjunta el territorio de Oregón. Ambos países reclamaban este territorio como suyo, y al no poder ponerse de acuerdo optaron por compartirlo por los próximos 25 años. Miles de colonos norteamericanos emigraron y se establecieron en Oregón, estimulados por el gobierno de los Estados Unidos. Las elecciones presidenciales de 1844 estuvieron dominadas por el tema de la expansión. La candidatura de James Polk y los demócratas estuvo basada en la propuesta de recuperar Oregón y anexar Texas. Polk era un expansionista realista que presionó a los británicos dando la impresión de ser intransigente y estar dispuesto a dar una guerra. Pero en el momento apropiado fue capaz de negociar.
En 1846, el presidente Polk solicitó la retirada británica del territorio de Oregón, aprovechando que complicada por problemas en su imperio. Gran Bretaña no estaba en condiciones para resistir tal pedido. Tras una negociación se acordó establecer la frontera en el paralelo 49, y todo el territorio al sur de esa frontera pasó a ser parte de los Estados Unidos. La política del Gran Garrote, o Plan Garrote o Big Stick, es el nombre con el que se le conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas estadounidenses de principios del siglo XX. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde manifestaba su agrado por el comité del Partido Republicano de Nueva York. Este había expulsado a un consejero corrupto. La frase, tomada de un proverbio de África Occidental, era: habla suavemente y llega con un gran garrote. Así llegarás lejos. 2 semanas antes de ser nombrado presidente, esta política también fue aplicada al final de la guerra ruso-japonesa, en septiembre de 1905, cuando el presidente Roosevelt afianzó su posición como un líder fuerte pero imparcial, con el objetivo de negociar un tratado de paz entre las dos naciones. Hablar de manera suave le ganó a Roosevelt el suficiente prestigio para ganarse el Premio Nobel de la Paz al año siguiente por sus méritos. La política del buen vecino fue un aspecto primordial en la política exterior de los Estados Unidos, implementada en 1933 por el presidente Franklin Roosevelt, con el propósito declarado de establecer relaciones amistosas y acuerdos de defensa mutua con las naciones de América Latina. En conclusiones, la política del buen vecino fue un enfoque de los Estados Unidos a la política exterior para mantener la paz y la estabilidad en el hemisferio occidental. La política del buen vecino enfatizó la no intervención del lugar de la fuerza militar. Las tácticas intervencionistas que Estados Unidos empleó en América Latina durante la Guerra Fría terminaron con la era de la política del buen vecino. La fiebre de oro en California fue un fenómeno social ocurrido en los Estados Unidos entre 1848 y 1855, caracterizado por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco en busca de dicho metal. Este fenómeno comenzó cerca del pueblo de Coloma, cuando se descubrió oro en Sutter Mill. Cuando la noticia del descubrimiento se esparció alrededor, más de 300,000 personas emigraron a California desde el resto de los Estados Unidos y de otros países. Los primeros buscadores de oro viajaron a California por barco a través de la ruta del Cabo de Hornos o en caravanas atravesando el continente. La mayoría de los inmigrantes eran estadounidenses, pero la fiebre del oro también atrajo decenas de miles de personas desde América Latina, Europa, Australia y Asia. Al principio, los buscadores de oro recogían oro en arroyos y lechos de los ríos, usando técnicas simples como el cribado. Pero más tarde desarrollaron métodos más sofisticados para la extracción del oro, que fueron adoptados en todo el mundo. El ferrocarril de Panamá fue una obra construida por el gobierno americano en lo todavía
territorio de la Gran Colombia. Pese a que el primero en idear un ferrocarril en el Istmo de Panamá fue Simón Bolívar, las limitaciones tecnológicas de la época complicaban mucho la construcción en un terreno tan agresivo. Después del pánico económico de 1837 y de que los franceses estuvieran faltos de fondos, los Estados Unidos por fin decidieron construir un ferrocarril de océano a océano. Motivados por la fiebre del oro y por la fuerte migración a la costa oeste que ésta producía, las obras empezaron en mayo de 1850. Desde un principio se vio que el terreno era muy agresivo con los trabajadores, pero pese a este y otros contratiempos, la obra se terminó a principios del año 1855. Tuvo un costo total de $8 millones y consistía en casi 76 kilómetros de ferrocarril. Pese a que en su momento se construyó para motivos comerciales, sería una pieza fundamental en la construcción y administración del imponente Canal de Panamá. El domingo 28 de enero de 1855, un tren transitó del Océano Atlántico al Océano Pacífico por primera vez. El ferrocarril de Panamá estaba funcionando. Consistía en una vía sencilla de 47 millas de largo con una máxima inclinación de un poco más de un 1% por cuarto de milla, aproximándose a la cima de la cordillera. Rieles fueron puestos sobre maderas, las cuales se desintegraban rápidamente con el calor húmedo tropical. Y para remediarlo, traviesas de Limnium vitae fueron importadas desde Cartagena y Nueva Granada para que la madera más densa y dura fuera incrustada y pudiese ser utilizada. Vías de paso fueron colocadas en Matachín, Gatún, Barbacoas y Cúspide. Habían 4 vías de patio en Aspinwall y 3 en la ciudad de Panamá. Una casa redonda, taller de mecánica, taller de reparación de vagones, taller de herrería fueron ubicados en Aspinwall. Habían 6 locomotoras pesadas y otras 4 más livianas. Equipo rodante que incluía 22 vagones de pasajeros con una capacidad de 60 personas cada uno, al igual que 51 vagones de carga y 72 vagones planos. Madera era amontonada en intervalos a lo largo de la vía, a razón de $3 el cordel, para usarse como combustible para las locomotoras. El ferrocarril de Panamá fue una inversión lucrativa. Entre 1855 y 1867 hubo más de 700 millones de oro transportado en el ferrocarril, sin que un solo dólar se extraviara. Rivalidades anglosajonas por el control de la América Central. En la medida en que los Estados Unidos se fue consolidando como una gran potencia, fue ampliando su área de influencia, más allá de su frontera. Una de esas regiones en donde puso especial interés fue el Istmo Centroamericano, lugar donde existía la posibilidad de construir un canal interoceánico. Esa situación lo llevó a un enfrentamiento diplomático con la Gran Bretaña durante la segunda mitad del siglo XVIII por el control de la región de la América Central. Todos conocemos que América Central está conformado por países pequeños, como ejemplo Panamá, Nicaragua, Costa Rica, y ellos tienen potencial económico. Ejemplo de ello, el Canal de Panamá. Concursaban 2 países, Panamá y Nicaragua, los cuales tenían el potencial de hacer la construcción de un canal de Panamá. Una potencia como Estados Unidos empieza entonces a rivalizar
lo que era la anglosajonas, porque los países de América Central sabían que contenían un potencial de riquezas naturales y que era Estados Unidos quien quería liderizar en su totalidad sus terrenos, su ciudadanía, su población. Es por ello que durante esta época de rivalidades se da el encontrón anglosajón entre estos países. Países que luchaban contra un Estados Unidos que no pudiera adueñarse de todo el interés que para ellos en sus planos, en su arquitectura, deseaban. Ejemplo de ello, el Canal de Panamá. Construcción del canal francés y estadounidense. Luego de explorar varias rutas en las regiones de Darién y Atrato, White se volvió a París en abril de 1877. Sin embargo, Lesseps rechazó sus planes porque incluía la construcción de túneles y esclusas. Durante una segunda visita, la exploración en el istmo, que se inició el 6 de diciembre de 1877, White se exploró dos rutas en Panamá, la ruta de San Blas y la ruta desde la Bahía Limón hacia la ciudad de Panamá, que es el canal Ruta del Canal. De seleccionar la última, su plan era construir un canal a nivel del mar. La ruta correría casi paralela al ferrocarril de Panamá y requeriría de un túnel de 7.720 metros de largo a través de la cordillera continental en el Corte Culebra. Podemos entonces definir aquí que las dos expediciones que hubieron para iniciar una construcción del canal, idea de Lesseps, se daban entre una formada por esclusas y túneles y la otra formada a nivel del mar. La segunda opción, como conclusión, sabemos que fue la elegida sobre el nivel del mar. Dado esto, Lesseps no quedó conforme con esto y envió a White a llamar a un congreso, cuestión que daba para el apoyo financiero. Se presentaron al Congreso 14 propuestas para canales a nivel por Panamá, incluyendo el plan de la Lesseps, desarrollado por White y Reclus. Un subcomité redujo las opiniones a dos, Nicaragua y Panamá. Entonces, aquí vemos dos países, dos formas de construir un canal, dos países, Nicaragua y Panamá. El francés quedó a exclusa porque las inconvenientes que se tuvieron para la construcción de ese canal francés. Los estadounidenses interesados en esta expedición que llevó Lesseps y White incluyeron la construcción y financiar esto, a lo cual Lesseps no estuvo de acuerdo y veía que los Estados Unidos como gran potencia estaban interesados en adueñarse de su gran idea de pasar por un istmo panameño y construir el canal de Panamá. La historia del general Victoriano Lorenzo. Lorenzo fue un campesino que a la edad de 9 años fue entregado al jesuita Antonio Jiménez de la parroquia de Capira por su padre. A los 25 años, en 1889, fue nombrado alcalde de la provincia de Colón. Un año después contrae matrimonio con doña María Lorenza Morán, matrimonio que fue desintegrado por el acontecimiento de encarcelamiento que tuvo el general a causa del delito de homicidio al coronel Pedro de Hoyos o Espejos, un lugareño de Cinclejo, quien disputaba la jurisdicción administrativa de rigor durante esa época. De la correspondencia podemos decir que el despacho del general era un despacho que defendía el orden y la justicia.
para el general Victoriano Lorenzo incurrir en actos delictivos, incurrir en desórdenes, incurrir en la desintegración de las cosas administrativas, era deshonrar el honor de una persona. Es por ello que denuncia ante el señor prefecto de Coclé las amenazas que estaba llevando por carácter de un hombre de ese lugar. El encarcelamiento. Victoriano Lorenzo es detenido junto a algunos de sus jefes el 1 de diciembre de 1902, abriéndoles un proceso judicial, sustentando acusaciones falsas, lo cual lo mantenía recluido en la cárcel de las Bóvedas, actualmente ubicado en el casco viejo de la ciudad de Panamá, sin que se defendiera las causales de su derogación por espacio de poco más de un mes, al cabo del cual es causado por los delitos comunes. El fusilamiento. El Consejo de Gaceta Verbal fue convocado el 12 de mayo, pero no fue hasta la tarde del 14 que se anota que todo estaba listo y con el defensor asignado, defensor que más bien calló y no defendió. Yo estaba todo preparado cuando llegó el enviado especial colombiano, el 13 de mayo, Pedro Sicard Vicario, un alto militar, con la única finalidad de concluir el proceso de fusilamiento. Podemos entender entonces que el general Victoriano Lorenzo fue acatado por órdenes, amañado por defender la justicia. Un delito como el homicidio fue el que acarrió a la muerte del general Lorenzo, el cual destruyó toda su vida familiar, su vida jurisdiccional, su vida como autoridad, pero que en la historia conocemos que fue un hombre lleno de honor, orden y justicia. La separación de Panamá de Colombia. Nace la interrogante, ¿por qué Panamá decide separarse de Colombia cuando, anterior acontecimiento, Colombia fue su refugio de la independencia de España? A continuación detallaré los motivos. Según el Instituto Fermín Nadeu, especializado en este tema, comenzó en 1821, cuando Panamá decidió independizarse de la corona española, lo cual ocasionó que se uniera a la que se conociera hoy como la Gran Colombia, un país que estaba conformado por lo que ahora es Colombia, Venezuela, Ecuador y Panamá, territorios que para ese tiempo, a pesar de formar una nación, contaban con autonomía de distintos aspectos. Sin embargo, para los panameños no fue grato esta unión, ya que Colombia, al ver que Panamá se refugió en su estado, empezó a tener jerarquía autoritaria sobre lo que era el territorio panameño, sobre lo que eran los actos de la ciudadanía panameña, de lo que eran las leyes, los departamentos. Y es por ello que Panamá, bajo sus próceres, empiezan a delegar una separación de esta gran Colombia. No fue muy bien recibida por parte de la población panameña, lo que ocasionó que en 1826 se llevara a cabo un primer intento de independizarse, sin ningún éxito, pues Panamá no aceptaba la condición que la gran nación pretendía concretar. Asimismo, el académico mencionaba que en 1903 se consolidó entonces la separación de Colombia, dado que los acontecimientos por la construcción del canal en el istmo daba fuerza y daba jerarquía a los próceres defensores de nuestro Estado. Próceres como Manuel Amador Guerrero, quien veía
la construcción del Canal de Panamá como un tesoro y una riqueza dada a los panameños, y que a pesar de las condiciones que daba la Gran Colombia, tenían el honor y la potencia de saber que a pesar que eran un istmo muy pequeño, eran grandes en riquezas y en recursos. Pueblo que no aprende de su pasado se ve obligado a repetir sus errores. La verdadera historia de la separación. Tenemos la verdad absoluta sobre la historia de Panamá. Al contrario, el que crea que de nuestra historia está todo contado se equivoca. Toda la vida, el nacimiento de nuestra república fue una forma, y resulta que ahora, conociendo un poco más de su historia, nace que nuestros próceres tenían un ideal oculto, un ideal que tenía que llenar de valor y de esfuerzo, un ideal que refugiaron en grandes países como lo fue España y Colombia, y que solamente necesitaban conocer su territorio y saber que era un territorio lleno de lugares perfectos, lugares anhelados por el mundo entero. Así que, el transcurrir de nuestra historia, aprendemos que en 1903 inicia una leyenda negra o dorada. Inicia esa leyenda dorada, la dorada que nos separa de la Gran Colombia y donde nosotros empezamos a ser el país soberano y donde existe la libertad para nuestros ciudadanos, libertad que pretende llevar a cabo el efecto de que se conociera un Panamá, pequeño pero grande en recursos, en hechos relevantes que quedan en la historia marcada, una historia que las nuevas generaciones conocen, la verdadera historia de la separación. Ni negra ni dorada. Se podría decir que también hubo momentos grises, momentos muy difíciles en lo que para poder hoy en día ser un Estado soberano, nuestros historiadores, nuestras autoridades en la historia tuvieron que enfrentar lucha contra grandes potencias como Estados Unidos, Francia, Colombia, España. El mundo entero veía sus ojos en un Panamá. El mundo entero veía sus riquezas en un Panamá, pero un Panamá que querían liderizar ellos y no dejar a los panameños que liderizaran. Muchas gracias por su atención.